Siempre lo mejor, Lobatos. En el video anterior habías aprendido sobre el plan de emergencia familiar. No olvides que debes de poner tu mochila para una emergencia en donde tú tengas que salir del cubil de manera rápida y que tengas las cosas a la mano. Así es que vamos a aprender en este nuevo video algo muy importante y que empieza a realizarse en nuestros cubiles. En este caso, cuando estamos en casa, también es muy frecuente que los accidentes ocurran. Seguramente tus papás al principio cuando te llevaban a los scouts, y si no fueron scouts, les daba un poco de miedo que asistieras a nuestras actividades debido a que les puede ocurrir un accidente. Pero también es importante saber que los accidentes ocurren en todos los lugares. Y a veces en nuestro cubil, que aparentemente es un sitio seguro, también pueden suceder accidentes y lesionarnos. Así es que hoy vamos a aprender a prevenir los accidentes que se pueden presentar en nuestra casa. Y es que en nuestro país es frecuente que tengamos visitas y de pronto se reúnan entre sus primitos o sus hermanitos y den una guerra impresionante, ¿verdad, Lobatos? Eso no sucede con las manadas de la ciudad de Puebla porque son muy tranquilos, ¿verdad, Lobatos? Y entonces, a veces se presentan situaciones complicadas en nuestras casas, en nuestros cubiles donde está papá, mamá, o a veces solo está papá o solo está mamá, o en muchas ocasiones estamos con nuestros abuelitos y ellos son los que están a cargo de nuestro cuidado. Y entonces, de pronto, por no tener las cosas bien colocadas en su lugar, en su espacio correcto, o en el caso de ustedes, por no colocar los juguetes en su lugar, pueden suceder accidentes. Si tú, Lobato, que me estás escuchando y viendo, tienes hermanos más pequeños, es muy importante que evites tener cosas mal colocadas en tu cubil para que él no se vaya a accidentar. Así es que, Lobatos, ojos bien abiertos para esta sesión del día de hoy, en donde vamos a evitar los accidentes en casa. Y antes de que las cosas sucedan, y aunque ustedes van a ser unos expertos en primeros auxilios a nivel muy básico, pues es muy importante prevenir, es decir, evitar que las cosas sucedan. Y en este caso, pues vamos a tratar de evitar que existan accidentes en nuestros cubiles. Es muy frecuente, como les comentaba al inicio, que cuando somos pequeños, pues tratemos de jugar con todo lo que vemos alrededor. Si tienen ustedes, Lobatos, hermanos más pequeños, que seguramente a veces los tenemos que cuidar o apoyar en el cuidado de ellos, y aunque nos saquen de pronto una que otra cana verde y se comporten como Vanderlops, es importante cuidarlos, cuidarnos nosotros y cuidar los espacios que tenemos en nuestro cubil, ya que es muy frecuente que los niños puedan sufrir quemaduras o heridas porque tengan algún proceso de que se corten con alguna navajita, con algún cuchillo, con algún objeto punzo cortante, es decir, que tiene punte que corta, o se puedan caer, se puedan atragantar con algún objeto de su comida que estén en ese momento ellos consumiendo, o bien que por accidente tomen algo de la cocina o de los productos de limpieza o de los medicamentos que se toman nuestros papás o nuestros abuelitos. A veces metemos las manos también donde no debemos y se pueden ocurrir también descargas eléctricas. Y en muchas ocasiones, pues cuando estamos en la calle, puede haber accidentes automovilísticos. Inclusive nosotros también cuando nos trasladamos de cacería a algún lugar, pues podemos sufrir algún accidente automovilístico y es por eso muy importante, Lobato, que ahora que ya sabes activar el sistema de emergencias, nunca lo olvides porque lo puedes necesitar algún día con tu manada o con tu grupo de los scouts o en tu cubil. Y hoy me da gusto también que sus papás los estén acompañando en esta sesión, ya que ellos también hoy tienen los oídos bien abiertos y van a aprender un poquito acerca de cómo evitar las caídas. Como les decía, Lobatos, ustedes tienen hermanos menores generalmente y pues es importante que no dejemos cosas regadas. Sus papás constantemente les piden que levanten sus objetos. Esto se los comento porque, bueno, en la manada Natu sí pasa que los papás nos comentan a los viejos lobos que de pronto no recogen las cosas que ustedes sacan. Y es muy importante que evitemos dejar cosas mal colocadas en los pisos de nuestro cubil.
el suelo debe de ser libre de obstáculos, ya que de lo contrario puede pasar algún menor o a ustedes como lobatos o hasta un adulto y resbalarse con el mismo. Debemos evitar que el piso sea una superficie resbalosa. Por ejemplo, si papá o mamá acaban de limpiar la casa y el piso de por sí se resbala y está mojado, seguramente nos podemos caer. Así es que es muy importante no pisar cuando este piso está mojado o evitar en nuestras casas poner también pisos que sean sumamente resbalosos. Se recomienda utilizar alfombras, sobre todo que tengan o tapetitos antideslizantes en los baños. ¿Por qué en los baños? Porque es muy frecuente que al bañarnos pues mojamos todo el piso en donde nos bañamos y entonces podemos provocar alguna caída con un traumatismo cráneoencefálico. Les recomiendo utilicen algunos tapetitos que son como tal, tienen abajo unas como gomitas, se adhieren muy bien al piso y esto evita que la persona cuando pasa se resbale. Y lobato, si tú te estás bañando, recuerda que eres scout y debes de ahorrar el agua, pero además el lobato siempre está limpio y por lo tanto para estar limpio también debe de tener limpio lo que está a su alrededor. Si te sales de bañar, lobato, seca por favor ese piso de tu sanitario. En el caso de los que tienen en casa una escalera, es muy importante que esa escalera tenga un barandal. ¿Por qué? Porque a veces las personas de la tercera edad o en el caso de los menores, los niños muy pequeños, cuando apenas están aprendiendo a subir y bajar las escaleras, pueden caerse y el barandal por lo menos nos amortigua y evita que alguien salga proyectado por esas escaleras. En el caso de que tengamos también muy cerca ventanas, sobre todo que estén sumamente cercanas a suelos o alturas, etcétera, debemos de proteger las ventanas. ¿Para qué? Para que esto, pues los niños, sobre todo los chiquitos, no salgan volando de ellas mismas. Debemos de tener también, en el caso de puertas, sobre todo que dan a la calle o que son en segundo o tercer nivel, etcétera, o que dan un balcón, ojalá pudiéramos tener un sistema de bloqueo. En algunas casas, pues, hay como la posibilidad económica y a lo mejor tienen un cierre totalmente automático. Sin embargo, la mayoría de nosotros, pues, no somos así como que muy ricos y entonces tenemos que idear algún sistema. Para los papás, recuerden que a veces pueden bloquear las ventanas, inclusive con un cincho de seguridad, y de esa forma, pues que los niños no traten de abrir las mismas cuando no deben o no están acompañados de un adulto. En el caso de los muebles de la cocina o bien de nuestros productos, sobre todo de limpieza, a veces los guardamos en unos muebles. Es muy importante que estas estanterías estén fijados a la pared o bien que tengan algún sistema en especial de peso, que ustedes traten de equilibrar de tal forma que esta estantería no se le vaya a voltear al niño cuando vaya pasando por ahí o trate de sacar o tomar algún objeto. Por lo tanto, no es recomendable, lobatos, que a veces intenten alcanzar los objetos que tienen en casa. Y como estamos pequeños y las garras y las patas aún no nos crecen tanto, a veces tratamos de subirnos en una silla, pero no nos fijamos. Es muy importante que si ustedes van a tomar una silla para subirse, esa silla no debe de moverse ni de irse de lado. De lo contrario, ustedes se pueden caer y pueden sufrir un accidente muy importante y perder el estado de conciencia. Cuando son más pequeños, a veces con el uso de su creatividad, de pronto se aparece CAC también en los niños muy chiquitos y se vuelven un poco creativos, pero de una manera incorrecta. Y pueden subirse encima de un carrito y ese carrito moverse y ¡paz! Se van a caer seguramente sus hermanitos o estos menores que quieran tratar de alcanzar algún objeto que está en una estantería. Por eso es importante que sus papás tengan estos estantes muy bien adheridos a la pared y que el peso, bueno, sea el equilibrado para que no se vaya a voltear. Vamos ahora a hablar acerca de algunos consejos para evitar acciones de tipo alérgico, heridas, quemaduras, cuestiones de descargas eléctricas, entre otras.
Para evitar que los niños se intoxiquen o les dé una alergia seguido a lo que ellos se metieron por la boca sin avisarle a algún adulto, es muy importante que si tenemos medicamentos en casa, los guardemos. Todos aquellos productos con los que hacemos todo lo de nuestro hogar para limpieza, así como los productos de jardín con lo que matamos a los ujimas que andan por ahí en nuestro cubil, debemos de tenerlos en un lugar sumamente seguro, de preferencia en altura para que los niños no los alcancen. Debemos de evitar almacenar, obviamente, alimentos que no estén en adecuada, digamos, fecha de consumo. Por ejemplo, cuando ustedes abren el refri Lobatos y van a sacar algo, es muy importante que se fijen en la fecha de caducidad, ya que si ustedes consumen algún alimento caduco, esto pues puede generarles alguna intoxicación a ustedes y les van a salir muchas ronchitas. Es muy importante también que nuestras habitaciones tratemos de evitar que haya muchas cosas alrededor, sobre todo de insecticidas. De pronto si hay mosquitas o hay alguna cucaracha en casa o algún mosco que nos invade, a veces los adultos se nos hace muy práctico agarrar y echar Ray o algún aerosol de cualquier marca y de pronto lo dejamos al alcance de ustedes. Y de pronto llega un pequeño y no sabe ni siquiera para qué es, se lo echa o lo prueba y entonces, bueno, podemos generar una alergia o una intoxicación. También es importante que cuando nuestros papás, ya sea que pinten o contraten a un pintor, pues evitemos estar en esas habitaciones cuando lo están haciendo, ya que el olor puede alterar como tal a nuestro sistema olfativo y posteriormente a nuestro sistema respiratorio y entonces producir una irritación también en nuestro organismo. Cuando estamos en la cocina, en este caso los adultos debemos de vigilar que ustedes no anden cerca. ¿Por qué? Porque también podemos generar problemas en ustedes. Pero ¿qué sucede cuando nuestras estufas son de esas antigüitas o prendemos el famoso carbón a través de un brasero? Muy importante que no nos vayamos a quedar dormidos cuando esto esté prendido, ya que podemos intoxicarnos y lamentablemente nos podemos morir si esta intoxicación es muy avanzada. Y es muy importante que por la noche se vigile que las llaves del gas estén cerradas, ya que de lo contrario, pues si están abiertas va a salir un fuerte olor a gas y ese olor nos puede matar. En el caso entonces de intoxicaciones y alergias Lobatos, recuerden siempre verificar que las llaves de la estufa estén bien cerradas. No olvides que antes de irte de casa, si tú vas a salir, en estos momentos de pandemia, obvio, no va a pasar, pero cuando regresemos a la normalidad y te vayas a junta de los sábados, es importante que antes de retirarte y que ya no haya nadie en casa, verifiquemos que esas llaves estén bien cerradas. Vamos ahora a pasar a otros tips. ¿Qué pasa o qué podemos hacer para evitar que los niños de nuestros cubiles, que son nuestros primos, hermanos, amigos, vecinos, o bien nosotros como lobatos, qué podemos hacer para evitar que nos quememos? En otros videos vas a aprender también qué hacer en caso de quemaduras como parte de los primeros auxilios, pero ahorita estamos viendo cómo prevenirlo. Cuando nuestros papás cocinan es muy importante que al sartén o a la cacerola en donde pusieron aceite le pongan una tapa, esto para evitar que salpique y ustedes vayan pasando, seguramente se asomen y se quemen, o bien su mamá o su papá, quien esté cocinando en ese momento, también se pueden quemar seguramente su bracito, su mano o en algunos casos hasta el rostro. Todas las cacerolas, los sartenes y todo lo que tenemos de trastes en la cocina generalmente tienen una agarradera o un mango. Es muy importante que este mango no deba sobresalir del mueble de cocina, ya que esto puede generar que de pronto con nuestro mismo brazo lo movamos sin querer y se voltee y entonces provoquemos quemaduras importantes de primero, segundo o tercer grado. En el caso de las planchas, a veces nuestras mamás tienen su burro de planchar y entonces están planchando y ustedes lobatos se les ocurre andar jugando con una pelota dentro de su casa que no lo deben de hacer
y pueden generar que la pelota de pronto puede impactar sobre la plancha o sobre su mamá y vaya impactada con mucho peso, etcétera, y esto pueda desequilibrar el peso en este mueble que lo conocemos como burro, y entonces esa planchita se vaya a voltear y pueda provocar una quemadura tanto en ustedes como en su ser más querido, su mamá, su papá o la persona que esté planchando. Todos los objetos que estén calientes debemos evitar que tengan contacto con los menores, y en el caso de los cerillos, lobatos, es muy importante que no estemos jugando como este niño que les muestro en la imagen, porque a veces se nos hace muy fácil estar encendiendo cerillos y nos divierte, ¿verdad? Pero esto puede ser muy peligroso para ti. Por eso es que los lobatos en su equipo de bolsillo no llevan cerillos. Esto sucede hasta que pasan a la aldea del hombre, y cuando ya son troperos, entonces les empezamos a enseñar a utilizar un poco el fuego. Sin embargo, a esta edad de manada no es recomendable, ya que ustedes se pueden quemar y sufrir un accidente de importancia. Así es que esa imagen que vieron es algo que no debemos hacer. Imagínense que alguien encienda un cerillo, de pronto se prenda una alfombra o algo que tenemos cerca, una cortina, y se incendie nuestra casa. Estos accidentes han ocurrido también no solo en México, sino a nivel mundial. Y entonces, si nosotros utilizamos cerillos y empezamos a hacer desorden, pues seguramente vamos a generar incendios en nuestra casa. Y es muy importante evitar que estas cosas sucedan. A veces los muy pequeños son más curiosos que un lobato. Y como están aprendiendo y descubriendo el mundo, pues ellos tratan de averiguar qué es lo que sucede y meten las manos por todos los lugares. Cuando los niños son muy pequeños, sobre todo cuando empiezan a caminar y ya están por ahí dando guerra, debemos de echarles muchísimo ojo, ya que en cualquier momento pueden sufrir un accidente. Si de pronto nosotros sabemos que algún cable, alguna clavija, alguna extensión o algún aparato se mojó, no debemos tocarlo, lobatos, ya que el agua es conductora de electricidad, y entonces si nosotros intentamos agarrar y conectar un aparato de esos, vamos a provocar una descarga eléctrica impresionante con quemaduras de las más avanzadas en su cuerpecito. Inclusive, lamentablemente en muchos casos, hay una muerte súbita en los infantes. Si tú estás descalzo, igual, no debes de andar tocando los aparatos eléctricos, ¿sale? Ya que hacemos tierra y entonces, aunque el suelo esté seco, podemos darnos unos toques que nos van a doler mucho y pueden provocar quemaduras en nuestra piel. En el caso de las estufas que se conectan a la luz, es decir, que no son de gas, que se llaman estufas eléctricas, es muy importante que no los tengamos cerca de los niños, y además mucho menos estar a la mano de cuartos o habitaciones en donde exista agua, como es el caso de los sanitarios o el baño, y debemos de evitar que estén cerca, por lo menos debe de haber 1 metro de distancia de la bañera o del lugar donde nos bañamos hacia donde dejemos la estufa eléctrica. Esto lo comento porque hay casas también muy pequeñas en donde pues tenemos que habitar varias personas en la misma. Debemos utilizar enchufes de los que son profundos de preferencia, como los que se ven. Yo sé que no todos tienen acceso a este tipo de enchufes, así es que si tenemos de los normales, pues hay que conseguir algunos tipos de protectores, y los lobatos, a partir de este momento, aprender que no deben de meter las manos, y si tienen hermanos menores, pues explicarles que es algo muy peligroso y no lo deben de realizar. Cuando nuestros papás realizan algún cambio de algún foco, etcétera, o bien de pronto tienen que instalar o desinstalar alguna cuestión eléctrica, es sumamente básico y obligatorio también que lo sepan, que debemos de bajar el switch, es decir, el interruptor general que da la energía para toda nuestra casa, porque puede ocurrir un accidente con nuestro papá o la persona con quien esté cambiando este tipo de instalación eléctrica. En el caso de las heridas,
Es muy frecuente también que ustedes, los niños, de pronto anden de tentones y tomen objetos que no les toca agarrar. Hay objetos que tienen punta y que a veces tienen filo, ¿no? Y esto puede dañar a nuestra piel y provocar una herida. Así es que debemos de evitar tener al alcance de la mano de los niños tijeras, cuchillos, trituradores, cuchillos de esos con los que de pronto su papi se quita la barba. Eso es muy importante tampoco tenerlo ahí a la vista de ustedes, lobatos, porque se pueden hacer una herida. Las agujas de mamá que de pronto pues hacemos nuestras surcidas en ciertos telas o pantalones, faldas, etcétera, es muy importante que tampoco las tengamos a la mano, ya que si tenemos menores pueden tomarlos, pinzarse y entonces a través de esta pinchada provocar una herida. En el caso de ustedes, lobatos, es muy importante que en su equipo de bolsillo siempre traigan un costurero. Ahí vamos a tener una aguja, ¿verdad? Por eso los lobatos deben de ser responsables, hacer siempre lo mejor y llevar una ley y un orden para que ustedes no vayan a sufrir un accidente, ya que con esta misma aguja podemos picarnos entre nosotros mismos, podemos lesionarnos y cuando ustedes cosen sus insignias es muy importante que lo realicen con la vigilancia de un adulto. Solo vigilancia, no significa que papá y mamá o su abuelita hagan todo el trabajo de esa costura de la insignia. Y entonces, lobatos, vamos a resumir esto de la siguiente forma. ¿Qué es lo que no debes de hacer para evitar algún accidente y que tú tengas vida muchos años y estés sano y salvo? No vamos a utilizar elementos que puedan cortarnos. No vamos a subir y bajar corriendo de las escaleras, porque sobre todo si no hay barandales, como si estuviéramos jugando. No podemos jugar en casa si tenemos escaleras, lobatos. No estén sub y baja por las mismas de manera rápida, ya que se pueden resbalar, caerse de los escalones y se pueden hacer fracturas importantes o traumatismos como tal en su cráneo y esto puede provocar que ustedes pierdan la vida. Medicamentos jamás tomárselos sin que sus papás estén presentes o algún adulto. Las instalaciones eléctricas no se tocan. Si mamá está cocinando o algún familiar, no voy a andar corriendo ahí, aunque esté aburrido. No voy a andar dando lata o guerra, ya que puedo provocar un accidente, se puede voltear lo que mamá está cocinando y ella va a ser la primera afectada. Jamás tomen cosas, objetos que sean del producto de limpieza o que no conozcas. Algunos papás son precavidos y seguramente le ponen hasta alguna leyenda a ese material, que ojalá lo hagan papás, muy importante, que le pongan un tache de no consumir o algún símbolo para que los niños no lo tomen. Sin embargo, pues no podemos confiarnos a esto y tenemos que evidentemente subirlos a alguna altura donde ellos no alcancen. Vamos ahora a hacer esta dinámica, lobatos. Ojos bien abiertos. Quiero que pienses. Aquí hay 3 figuras y vamos a pensar qué es lo que están haciendo mal para provocar un accidente. Vamos a ver esta. ¿Qué observas en esta primera figura? Tenemos un niño trepado en un árbol. ¿Qué se sujetó? ¿A qué tipo de rama? ¿Observaste si era una rama gruesa o era una rama más delgada? A veces en los scouts pasa, ¿verdad? Somos más inquietos de los niños normales y aprendemos también a trepar y etcétera y nos podemos caer de un árbol. Por eso es importante jamás sujetarse de ramas que sean delgadas. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos a este niño y vamos a observarlo bien. Ojos muy bien abiertos, lobatos. Como podemos ver en este segundo ejemplo, el lobato, el niño, estaba intentando alcanzar un objeto que estaba en su baño, porque había cepillos para lavarse los colmillos, ¿se fijaron? Entonces, para alcanzarlo como era pequeño, ¿qué hizo? Buscó la forma de subirse y ser más alto, ya que sus garras y sus patas pues eran chiquitas.
y de pronto coloco un carrito, que este carrito seguramente al tener llantas, ¿qué va a pasar, lobatos? Se va a deslizar. Y entonces el niño se va a caer de una altura importante y si el piso, imagínense, es un baño, seguramente estará muy resbaloso y puede que se caiga obviamente hacia atrás y provocar un traumatismo que se llama cráneoencefálico. Y el último caso, que es este, vamos a observar qué está haciendo el niño, qué está tomando, quién está avisando y qué está sucediendo aquí arriba. Este tercer niño, si observamos, estaba tomando un aparato electrónico, el cual pues tenía una clavija, y aunque la clavija no estaba conectada a la corriente eléctrica, él, a través de su cuerpo, sí condujo a la electricidad y de pronto tomó sus manos y las metió en donde no debe de colocarlas. Al mismo tiempo vimos un perrito que está avisando del peligro que estaba sucediendo, estaba en la cocina y si ustedes observaron, en la estufa pues teníamos un producto que se estaba cocinando y este mismo producto pues seguramente estaba mal colocada la olla y se incendia en automático todo lo que está cerca. En este caso había una cortina y pues estaba provocando un accidente más severo de lo que nosotros estamos pensando. Así es que, lobatos, una vez que hemos identificado cómo podemos prevenir los accidentes en nuestra casa, nos falta cada vez menos para lograr obtener nuestra insignia, que seguramente se va a ver muy padre en su piel de cada uno de ustedes. Esta es la insignia de primeros auxilios, se las quería yo enseñar, para que sus papás también vayan checando a dónde debe de ir colocada en su piel. Y espero que muchos de ustedes obtengan al final su insignia de desarrollo óptimo, que es la máxima insignia que nosotros podemos obtener en la manada, y espero ver esa piel como la que les puse en la pantalla. Nos vemos en más videos, lobatos. Que el día de hoy aprendan a prevenir los accidentes en su casa. Así es que tienes una actividad por realizar. Con tus ojos bien abiertos, vas a pasar por todos los espacios de tu casa. Desde la sala, el comedor, la cocina, las recámaras y todos los espacios que haya en tu casa. Y vas a observar en conjunto con tus papás si hay algunas zonas de peligro en donde nosotros podamos provocar algún accidente y sobre todo si tenemos hermanos menores. Anotarás en tu libreta cuáles son los sitios de peligro en tu casa y te tomarás una foto con tu familia, con los que estén obviamente en tu cubil, en donde tengas algún sitio de peligro y estés detectándolo a tiempo para prevenir algún accidente. Gracias, lobatos. Nos estamos viendo en los próximos videos. Buena casa.